¿por qué se insiste en la 13ª disposición complementaria y final en la figura de la colaboración eficaz de personas jurídicas? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué ayuda si tenemos colaboración eficaz en estos momentos para las personas individuales o naturales? ¿Lo ha pedido el Ministerio Público? ¿Los fiscales lo han pedido? ¿Los jueces lo han pedido? Entiendo que no. ¿Y por qué razón entonces el Ministerio de Economía la está introduciendo? ¿Por qué razón? Porque en el fondo esto ayuda a las empresas corruptas para que sigan funcionando y como si nada hubiera ocurrido. Porque la facultan, en primer lugar, para que si ellos, las personas jurídicas, empresas corruptas, colaboran con la justicia y dicen y admiten que han cometido el delito, se le deja de aplicar esta norma. Es decir, cero norma. La borran la norma y consecuentemente no pasa nada. Así dice este dictamen. Entonces, ¿para qué hemos puesto normas en el cuerpo principal de este dictamen? Si una disposición complementaria dice si la empresa jurídica admite todo, no se le aplica la norma, total o parcialmente. Entonces, señor, yo creo que se necesita una explicación de parte del Ministerio para que nos digan por qué razón están introduciendo colaboración eficaz para las personas jurídicas, si yo creo que ni en el Brasil han utilizado esta figura. En el Brasil, las colaboraciones eficaces son de personas individuales y no jurídicas. Entonces, esto necesita una explicación y me parece que en el fondo lo único que está haciendo es favorecer a las empresas corruptas. Porque les dicen, hermanitos, delincan nomás, no se preocupen, ustedes comienzan a cantar y le dejamos de aplicar la norma y no hay ningún efecto, borrado el delito, las consecuencias del delito y no pasa nada. Eso es incentivar la comisión del delito, porque las empresas van a saber que si delinquen, se portan mal, son delincuentes con fachada de empresarios, van a cometer delitos y después no va a suceder nada si ellos comienzan a confesar las fechorías que han hecho en nuestro país. Y lo más grave, señor presidente, es que estos cambios que van a permitir la impunidad en las empresas, en las personas jurídicas, se está introduciendo en el Código de Procedimientos Penales. Es decir, ya están modificando el Código de Procedimientos Penales para aplicarlos a todas las empresas de aquí para adelante, no solamente en el caso Odebrecht, sino a cualquier empresa corrupta que pueda venir mañana y delinquir en nuestro país. Es pues como hay leyes que le dicen, o hay contratos, ¿no? Contratos que les ponen, si ustedes no perciben ganancias del 40%, 30%, 20%, no se preocupen, el Estado les va a pagar ese 20%, ese 30%. Varias concesiones, señor, en el Perú, entiendo en el tren eléctrico, les pagan a los señores, si no recaban una utilidad mínima, el Estado les reembolsa. Grandes negocios se hacen pues por estos señores y ya con seguridad que van a ganar. Duermen tranquilos en sus camas y no pasa nada, mientras el empresario peruano, el pequeño empresario, no duerme, no descansa porque está a su riesgo tener o no tener éxito en su empresa. Y si no tiene éxito, le cierran la empresa. Acá no. A las grandes empresas les aseguran las ganancias en los contratos de concesión. Acá también. Les dicen, oiga señor, si usted no paga impuestos o hace algún delito de narcotráfico, porque hay muchas empresas en el Perú que con fachada de venta de carros, venta de modas, en el fondo son narcotraficantes, porque no entra nadie a esas tiendas. Nadie, no sé cómo subsisten estas empresas, no entra nadie, pero tienen un montón de plata. Entonces, si mañana los cogen a esto, los sorprenden y dicen, ustedes son narcotraficantes, sin efecto soy narcotraficante, confesión, colaboración eficaz, y no les pasa nada, señor. Eso están poniendo en la 10ª disposición, 13ª disposición complementaria y final. Entonces, me parece eso sí una barbaridad. Y en todo caso, quien ve esto son los técnicos del Ministerio Público y el Poder Judicial, o el procurador del Ministerio de Justicia, a ver que nos expliquen cuál es la ventaja para cobrar
la reparación civil, porque el título de esta ley que pretendemos aprobar acá en el Congreso es Ley para garantizar la reparación civil del Estado, ¿no? Es decir, ¿cuánto los corruptos le tienen que pagar al Perú por las fechorías que han hecho? La plata que ha dejado de percibir el Perú, pero debían incluirle ley que va a asegurar la reparación civil y que seguirá permitiendo que las empresas corruptas sigan trabajando. Así sería el título con esta 13ª disposición complementaria, señor presidente. No. Y es así, pues, ¿no? Y permitirá que los fascinerosos siguen haciendo samba canuta aquí en el Perú, señor presidente. Como hay varios, ¿no? En el Internet también hay delincuentes que con fachada de usuarios del Internet, que creo que eso también hay que verlo, comienzan a difamar, insultar, y como son unos cobardes, no dan la cara. Y eso hacía pues Montesinos en su época, señor presidente, igualito. Lo que pasa es que en esa época no había Internet, ahora lo han trasladado ese tipo de delitos al Internet. Y no pasa nada porque como no hay impunidad, como dice, todo es secreto. ¿Qué es secreto, señor? Si eso es uso del espectro radioeléctrico del país y eso se tendría que regular también. Pero bueno, acá, señor, yo creo que se necesita un mayor estudio para ver si estamos introduciendo esta colaboración eficaz de personas jurídicas que están permitiendo la impunidad y que van a incentivar más bien el delito. Porque, repito, si alguien delinque, usted dice, sí es delinquir, y de pronto le dejan sin efecto todo. Y lo más grave, señor, que en este mismo dispositivo, en la 13ª disposición complementaria, lo facultan a esos corruptos a seguir contratando con el Estado. O sea, el Estado les resuelve el problema y el Estado les asegura los negocios y el Estado les crea impunidad. Entonces, no entiendo la lógica, señor, no entiendo la lógica, porque está bien, a un colaborador eficaz hay que darle alguna ventaja, disminuirle la pena por debajo del mínimo, pero no borrarle todo, porque en el fondo eso es lo que están haciendo, o sea, incentivando el delito, porque si me borran todo, me incentivan a cometer delitos. Y más abajo dice que, bueno, le pueden borrar todo, salvo, dice, salvo la reparación civil, y que el Estado puede o no puede renunciar a la reparación civil. Entonces, le están dando la posibilidad al Estado a renunciar a la reparación civil, de manera tal que estos no responderían por el delito, no responderían por las consecuencias del delito y eventualmente no pagarían reparación civil. Porque tal como está redactado, el Estado puede renunciar de la reparación civil, el procurador no cobra la reparación civil y se acabó. Impunidad, un blindaje total a las empresas corruptas. Eso me parece, señor, terrible. Terrible, terrible, terrible. En un país donde debemos ser mucho más contundentes en la lucha contra la corrupción. Aquí estamos siendo muy permisivos. Y creo que eso habría que estudiarlo adecuadamente, señor, para establecer una fórmula que nos permita cobrar la reparación civil, bueno, premiar también la colaboración eficaz, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque si no, esto se va a convertir en tierra de nadie. Señor presidente, nosotros también estamos reclamando sobre estas consultorías, la contratación de consultorías, ¿no? Están en el artículo 9.5, 12.3, en el artículo 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros habíamos dicho que estos consultores expertos pueden ser sustituidos por funcionarios del mismo Ministerio de Economía y Finanzas y del mismo Ministerio de Justicia, porque esos aspectos en estos casos particulares, donde se tiene que autorizar venta de bienes, venta de activos, retención de pagos, eso no lo puede hacer pues un consultor externo, lo tiene que ser el mismo Estado, porque son casos particulares. Esta ley está dándose por razón de alta corrupción que se ha presentado en la actividad económica, en empresas. Entonces, el mismo Estado, señor, debía controlar eso, y se está contratando consultores. ¿Y quiénes eran los consultores acá en el Perú? Auditores que ayudaron, señor presidente, a estas empresas corruptas a hacer, y supervisores, auditores y todo lo demás, que sobrevaloraban las obras, que permitieron que se sobrevaloren las obras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes más? Los abogados, estudios de abogados que estaban dedicados único
única y exclusivamente ayudando a estos corruptos que están pasando piola. Esos son los consultores, pues. ¿Se ha tomado alguna medida contra estos corruptos que también ayudaron a que saqueen el país? Ninguna. Nosotros hemos pedido, señor, que se faculte a los procuradores a iniciar los procesos penales correspondientes a estos auditores y a estos abogados, porque ellos son parte de la red de corrupción, pero ellos están quedando fuera. Ellos están quedando fuera. Y en el dictamen no hay nada, señor, sobre eso. Porque ahora tenemos que limpiar, pues, en mayor medida, señor, a los corruptos. Y acá esos están quedando fuera. Entonces van a seguir actuando ilícitamente, van a seguir haciendo informes bamba, van a seguir ayudando a empresas corruptas, porque saben que el Estado peruano nunca hace nada contra ellos. Y lo hemos pedido, señor, expresamente, no han puesto nada. No han puesto nada, ni siquiera facultar a los procuradores para que los denuncien y respondan de lo que han hecho. Y a esos posiblemente se les va a contratar con esto de los consultores externos. Y creo que eso no está bien, señor. Nosotros pensamos que se tiene que corregir de alguna manera, porque eso es fondo del asunto, ¿no? Son actores, han sido actores de la corrupción en el Perú y lamentablemente no se está haciendo nada sobre el particular. Y respecto al artículo 5.2, señores, en las operaciones de venta de bienes, activos, derechos y acciones, se estableció o se propuso que se haga una prelación para el pago. Debían poner trabajadores, de alguna manera se ha recogido, pero muy parcialmente, trabajadores, proveedores que sean micros y pequeñas y medianas empresas, ahí no se ha detallado nada. Trabajadores, proveedores que sean microempresas o pequeñas empresas o medianas empresas, deudas tributarias, proveedores y bancos, pero que se tiene que hacer una buena prelación, señor presidente. Entonces yo termino las observaciones que de nuestra parte como miembros de Acción Popular en la Comisión de Justicia estamos haciendo. Ojalá que alguna de ellas se pueda recoger, porque tal como está, señor, nosotros no vamos a votar a favor de esta ley, de ninguna manera. Tenemos que hacer una buena ley, señor, pero parece que alguien no quiere que se haga una buena ley, y eso nos preocupa.